Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta mesa de presentación. En nombre del alcalde Néstor Núñez López, les damos la más cordial bienvenida a estos diálogos para inaugurar la Casa de Cultura San Rafael Nahui Olin. Como ustedes saben, en estos 3 años de gobierno hemos realizado un vasto programa cultural. Realizamos el Circuito Cultural Cuauhtémoc, llevando elencos de todas las disciplinas artísticas a cada una de las 33 colonias de la alcaldía. Hicimos un programa de intervención cultural en las calles con colectivos culturales de la alcaldía para que tuvieran un espacio en el espacio público, y de la mano del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural realizamos el diagnóstico a centros culturales, la rehabilitación a 2 teatros y 2 casas de cultura, además de nuestra red de bibliotecas, y también renombramos cada uno de los espacios que hay en ellos para para nombrarlos con nombres de artistas, mujeres, y tener referentes en nuestra propia construcción como mujeres. Este es el motivo por lo que nos encontramos hoy aquí, después de rehabilitar la Casa de Cultura San Rafael, después de apuntalar su vocación orientada a las artes plásticas. Rescatamos un tórculo que estaba ahí para que sea usado por artistas en talleres con vecinos, así como máquinas de serigrafía y de cerámica. Y para ponerlo en funcionamiento, como les digo, este esfuerzo lo realizamos de la mano de artistas importantes como Manel Puyol y Anaí Galaviz, y estamos convencidos de que este esfuerzo se completa y se afina de una manera muy importante con el espíritu de Nahui Olin, completando el nombre de la Casa de Cultura de San Rafael. Una artista tan prolífica como auténtica, definitivamente nos va a ayudar a afinar este esfuerzo. El lunes tuvimos la mesa de Mariano Mesa, que habló sobre la exposición de Nahui Olin, La mirada infinita, en el MUNAL hace unos años. El miércoles, Valeria Matos, en la misma Casa de Cultura, nos enchinó la piel con las lecturas de poesía de la propia artista y de su libro, Nahui Olin, La loca perfecta. Y hoy tengo el placer de compartir este espacio con 2 mujeres de las que he aprendido demasiado y que admiro muchísimo. Una es Adriana Valvido, que de hecho es culpa de ella que estemos hoy aquí, y también Maite Atrián, que es además parte del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural. Entonces, les presento a Maite Atrián. Ella es directora general de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde impulsa cursos y talleres en humanidades y gastronomía. Además es politóloga y traductora, y entre sus publicaciones académicas se encuentra La civilización ilustrada, los entramados de la modernidad. En el claustro ha impartido cursos de licenciatura de creación literaria, historia de las doctrinas políticas y problemas del México actual, y ha incursionado a las letras con premios de poesía y de traducción al francés, así como al portugués. De igual modo ha impartido talleres de autografía a colectivas de mujeres. Y Adriana Valvido, que estoy segura de que todos la conocen por su libro de Nahui Olin y por todo lo que ha hecho por el periodismo cultural. Nació en la Ciudad de México, donde cursó la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana, y ha practicado el periodismo cultural desde 1979. Inició esta actividad en el diario 1+1, y en 1984 formó parte del grupo fundador del periódico La Jornada, donde durante 15 años realizó reportajes especiales y de investigación cultural. Ha colaborado en Proceso, en la revista X, el diario Milenio, suplementos Laberinto y Dominical, y también en Cuarto Oscuro y en la revista de la Universidad de la UNAM. Actualmente tiene una columna semanal en Cambio y Fuera y en el Universal,
y colabora en el Confabulario. Ha publicado Atlas de Museos en México, Nahui Olin, La Mujer del Sol, Zapata sin bigote, Andanzas de Guillermo Arriaga y El Bailarín. En 1988 recibió el premio Jesús Galindo y Villa a la trayectoria periodística en torno al patrimonio cultural otorgado por el INAH, y en el 2004 obtuvo la mención de honor en el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez. En 2011 el Premio Nacional tuvo el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de entrevista, y en 2018 el Premio PEN México a la excelencia periodística. Además, en 2019 recibió el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez que le otorgó la FIL. Muy bienvenidas sean las dos. Les agradezco engalanar esta mesa con sus presencias. Entonces, si les parece, Adriana, nos gustaría que nos empezaras a contar un poco quién fue Nahui Olin, por qué empezaste a estudiarla, por qué tu gusto por ella y cómo se fue desarrollando este libro, Nahui Olin. Bueno, primero quiero dar las gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a Claudia, a Alba, a Maite, a Trián y a la alcaldía Cuauhtémoc por invitarme. Nahui Olin es un personaje de la Ciudad de México. Entonces, así lo decía José Emilio Pacheco, ¿no? Que era un símbolo de la Ciudad de México del siglo XX. Entonces, creo que enmarcarle en este sentido es muy importante. Es un personaje que vivió, sintió y hizo historia en la Ciudad de México. Bueno, Nahui Olin, para quienes no están tan familiarizados, fue una mujer, y si quieren podemos empezar con las imágenes, ya después les cuento cómo yo entré con ella. Esta es la portada de mi libro, que es el resultado, pues sí, de 27 años en contacto con este personaje. Cuando uno empieza, yo nunca me imaginé hace 27 años, cuando hice un reportaje para La Jornada sobre Nahui Olin, que tantos años después iba a estar aquí hablando de ella, ¿no? Era un reportaje. Nosotros, los periodistas culturales, no hacemos los reportajes para que se conviertan en libro, y luego sucede. Y luego sucede que el personaje trasciende. Entonces, para mí es un motivo de muchísima alegría, ¿no? Pero la siguiente, por favor. Nahui Olin es aquí vemos a Nahui de niña. En ese entonces, por supuesto, no se llamaba Nahui Olin, era Carmen Mondragón. Ella nace el 8 de julio de 1893, es la quinta entre 8 hermanos, y nace en una de las típicas familias de la aristocracia porfiriana. Es hija del general Manuel Mondragón, que era un general muy importante en la época del porfiriato. Es un diseñador de armas, y de Carmen Balseca, Mari Carmen Balseca, que es Mercedes Balseca, perdón, que es una mujer muy conservadora, pero que introduce a sus hijos al mundo de la música, de la pintura. Manuel Mondragón, el padre, es un personaje en la historia muy sombrío, digamos, porque él traiciona la revolución y tiene que salir al exilio a París. Pero antes, y si quieres seguir, bueno, en esta imagen podemos acompañarla con un texto con el que contamos, que es un diálogo de Nahui Olin, de Carmen Mondragón, que es su nombre, hasta que el doctor Atl muchos años después la va a bautizar Nahui Olin. Ella se llama Carmen Mondragón, y le dice a su mamá, su madre le dice, esto lo relata Carmen: ven, hijita, vamos a ver las flores, pero antes déjame peinarte, estás muy bonita, tanto como cuando eras pequeñita y yo te llevaba de la mano a la escuela. Me peinó muy suavemente y me dio una muñeca. Esta, me dijo, es para la niña de tu hermano que Dios se llevó al cielo. No es como tú, que llora y dice cosas feas. En el jardín, dice Carmen Mondragón, mi madre me dijo, mira qué flores tan preciosas, córtalas para que las lleves a la tumba de papá y de tu hermano. Son las últimas flores de la vida mía
y de la vida tuya. Se secarán sobre sus tumbas, pero sus perfumes llegarán hasta el cielo, donde vive junto a Dios nuestro Señor. ¿Quién es Dios nuestro Señor?, le pregunté a mi mamacita. El que nos ha hecho, hija, al que todo le debemos. Yo nací contra mi voluntad y nada le debo a ese Señor. Pero tú no rezas. Yo no sé rezar, mamacita, reza tú por mí y déjame ver las flores que me hablan de amor. Y leo este texto porque refleja cómo es Carmen desde niña, el espíritu rebelde de Carmen Mondragón. La siguiente, por favor. Por motivos de trabajo del padre, de su diseño de artillería, Carmen se va a París con su familia y viven de 1897 a 1905 en París. Es muy importante para ella esta época porque no solo aprende el idioma francés, sino que absorbe las ideas y la literatura. Ella se enamora de la cultura francesa, ¿no? Entonces, hay un poema que a mí me gusta mucho, un texto de Carmen Mondragón de esta época, se los voy a leer para que ustedes se imaginen a esta niña en Francia escribiendo al regreso lo que ella siente que es una mujer. Soy un ser incomprendido que se ahoga por el volcán de pasiones, de ideas, de sensaciones, de pensamientos, de creaciones que no pueden contenerse en mi seno y por eso estoy destinada a morir de amor. No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por mí misma y que no se puede apagar, porque no he vencido con libertad la vida teniendo el derecho de gustar de los placeres, estando destinada a ser vendida como antiguamente los esclavos a un marido. Protesto a pesar de mi edad por estar bajo la tutela de mis padres. La siguiente, por favor. Ese texto forma parte de un libro que se llama A 10 años sobre mi pupitre. Lo interesante es que cuando ella estudia en el Colegio Francés en México, que es una niña, la monja, la madre María Crescens, que es su maestra, le llama mucho la atención que una niña de esa edad escriba eso y guarda todos estos textos. Muchos años después se los va a entregar al doctor Atl cuando ella vive con él un romance en el ex convento de la Merced y de ahí nace el libro A 10 años sobre mi pupitre. Bueno, Carmen Mondragón se casa con Manuel Rodríguez Lozano el 6 de agosto de 1913. Imagínense, se casa en plena Revolución Mexicana y Manuel Rodríguez Lozano en ese entonces todavía no es el pintor que conocemos. Ellos, toda la familia, cuando el general Manuel Mondragón es uno de los protagonistas del cuartelazo que arroja un cañonazo a Palacio Nacional que termina en el asesinato del presidente Madero y de Pino Suárez, va a tener que salir con toda la familia al exilio a Europa. Está Victoriano Huerta, que lo traiciona a él, traidor, traiciona a traidor, lo manda al exilio, y Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez Lozano se van a quedar en México porque ella se embaraza rápidamente. Entonces va a tener un hijo de cuya historia después voy a platicar, ¿no? La siguiente, por favor. Se van a Europa, al exilio, aquí está toda la familia, se van a Francia, pero los encuentra, les toca la Primera Guerra Mundial, aquí está toda la familia Mondragón, con los agregados, digamos, y como en París les toca la Primera Guerra Mundial, se van a España, a San Sebastián. En San Sebastián van a vivir casi una década y es donde Carmen Mondragón y Manuel Rodríguez Lozano van no solo a tener una crisis de pareja, puesto que él era homosexual y en esa época pues no era como tan fácil salir del closet, ¿no? Entonces se había casado con Carmen, pero ¿qué tienen en común? El amor al arte y empiezan a pintar juntos. En San Sebastián
Carmen Mondragón empieza a pintar también, se reúnen con la bohemia de esa época en un café que se llama La Perfecta, donde muchos años después, gracias a Tomás Urián, vamos a saber que Carmen Mondragón es una gran caricaturista, como lo vimos en el Munal, la exposición que les habló Mariano Mesa. Carmen Mondragón se revela como una extraordinaria caricaturista de todos los personajes intelectuales de la época. Regresan y ella va a continuar con esta labor y a mí me gusta mucho esta faceta porque a Carmen Mondragón la hemos encasillado en un entorno muy dramático, muy trágico, de que pasó de ser la gran belleza a morir sola, pero tenía mucho sentido el humor y esa faceta la vamos a ver en la caricatura. La siguiente, por favor. Regresan a México, les toca pues la efervescencia cultural de México. Está Vasconcelos en la SEP, está Diego Rivera, los muralistas, empieza digamos, esta efervescencia, este renacimiento cultural de México, ¿no? Y entonces es cuando regresan, entran los dos a la Escuela Nacional de San Carlos a pintar, a la Escuela de San Carlos, y hay un episodio pues muy importante que es cuando se conocen Carmen Mondragón con el doctor Atl. Les voy a leer porque, bueno, parte de lo que a mí me atrapó de esta historia son los testimonios y las cartas que se escriben unos a los otros, ¿no? Uno al otro. Pero bueno, cuando Carmen Mondragón y Rodríguez Lozano terminan su relación y se separan, es en parte ya no había un amor, que no, yo creo que nunca hubo. Realmente hubo una atracción, pero no un amor. Y ella conoce al doctor Atl. Esta historia este episodio es de los medulares de mi libro que a mí me parece que es muy importante, no solo por el romance o por la pasión amorosa que tienen estos dos pintores, sino porque los dos van a vivir una efervescencia creativa en su propia obra. Entonces el doctor Atl escribe en su diario: vuelvo a casa de la fiesta que la señora Almonte dio en su residencia de San Ángel con la cabeza ardiendo y el alma trepidante. Entre el vaivén de la multitud que llenaba los salones, se abrió ante mí un abismo verde como el mar, profundo como el mar, los ojos de una mujer. Yo caí en ese abismo instantáneamente como el hombre que resbala de una alta roca y se precipita en el océano. Atracción extraña, irresistible. Adiós, quietud de mi vieja morada, voluntad de trabajar, serenidad de espíritu, ambiciones de gloria. Se cierne sobre mí una catástrofe. ¿Cómo es posible que en un hombre como yo pueda encenderse una pasión con tal violencia? Entonces, bueno, van a tener una relación. Carmen Mondragón se va a vivir con el doctor Atl al exconvento de la Merced y se convierten pues en una pareja emblemática de los 20, estamos hablando hace 100 años, es muy impresionante, ¿no? Y porque viven ahí y son dos personajes del vasconcelismo, dos personajes de la Ciudad de México y de ese renacimiento cultural. Entonces, bueno, tienen esta relación. Por favor, la siguiente. Y lo que les decía es que el doctor Atl y Nahui Olin, uno al otro, creo que eso es lo más importante de esa relación, más allá de esa pasión tan, tan atractiva, digamos, amorosamente, ¿no? Pero digamos que el fruto de esa relación en la pintura, el dibujo, los textos. Este es un retrato del doctor Atl que le hace a Nahui, uno de los muchísimos retratos que le hace, y viven pues son una pareja que no solo vive esa pasión, sino la exhiben. Ellos son, en la Ciudad de México son un escándalo. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver cómo cuando ella le escribe, no se alcanza a ver lo que dice, pero es un muro donde Nahui Olin, que ya se llama así porque el doctor Atl así la bautiza, quiere decir 4 movimientos, el ciclo renovador de los movimientos del cosmos,
así la llama él mismo, es doctor Atl, doctor Agua, se llamaba Gerardo Murillo, entonces la nombra con un nombre náhuatl, que tiene que ver con mucho con esa época. Entonces ella le escribe en las paredes del centro de la Ciudad de México, y no solo es el mensaje amoroso, también es una manera de expresarse. Carmen Mondragón, Yanahui Olin, porque ya no va a responder al otro nombre, es una pionera en ese sentido, ¿no? Aquí dicen, por ejemplo, ahora que es una pionera del graffiti. Ella le deja los mensajes en los muros de la Ciudad de México, pero también va y le reclama muchas cosas, ¿no? Es una mujer que se entrega en el amor, pero no se somete nunca. Entonces, si encuentra al doctor en una infidelidad, ella va a ir a reclamarle y le va a pintar en los muros y le va a decir viejo lobo, ¿no? Entonces era un escándalo, digamos, en la ciudad. La siguiente, por favor. En esa época, esto que les estoy diciendo es un resumen muy, muy, muy concreto de lo que es la historia de Nahui y que yo intento contar en mi libro, ¿no? Este es el contexto que viven. Imagínense, este es el primer mural de Diego Rivera en 1923 que se llama La Creación, que está en San Ildefonso, en el Anfiteatro Bolívar, y entonces aquí lo que dice Lupe Rivera es que retrata a las mujeres de la época que se salen del redil, digamos que se están rebelando contra los cánones establecidos del porfiriato. Y está Nahui Olin como la poesía erótica. La siguiente. Hay otros murales de Diego Rivera que pintan a Nahui. Este es otro retrato emblemático de Edward Weston, que es él vino con Tina Modotti a México y retrató a los personajes, digamos, más emblemáticos en el arte mexicano. Y este retrato que le hizo a Nahui, pues ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Lo que es muy interesante son las dos versiones siempre. La versión, digamos, del arte y de la estética es que es un gran retrato, porque retrata a Nahui, le retrata el alma, ¿no? Le saca todo. Y resulta, porque me lo contó a mí Manuel Álvarez Bravo, el gran fotógrafo, que a Nahui Olin no le había gustado este retrato, porque dice que que la pilló, digamos, desvelada y sin arreglar. Entonces, ella le pide que le dé el negativo a cambio de ofrecerle otra sesión para fotografiarla. Y la verdad es que qué bueno, porque tenemos, gracias a que Tomás Urián dio a conocer en el Munal una cantidad de retratos que le hizo Weston, ¿no? Y quisiera leerles algo, porque Nahui Olin, cuando dicen que fue musa, yo creo que fue mucho más que eso, ¿no? Yo creo que Nahui Olin era una partícipe de la obra de arte, y ahí también se adelanta, al grado que Jean Charlotte, porque todos los pintores de la época la retratan, es una mujer bellísima, es muy fuerte, tiene una personalidad increíble, y entonces la retratan, pero ella no posa nada más así, ¿no? Ella está interviniendo en la obra de arte. Por ejemplo, con Jean Charlotte, no está aquí la imagen, pero en mi libro sí, le hace un retrato de su torso, y Jean Charlotte la invita a firmar la obra con él, lo cual es muy avanzado para los 20, ¿no? Firman Nahui Olin y Jean Charlotte, le dice, tú pusiste el cuerpo, yo puse el pincel, pero tú estás poniendo tu torso. Entonces ella dice, poso por los artistas que hacen cuadros siempre nuevos cuando yo poso. Cuando poso siempre soy otra, mi espíritu derramado por mi cuerpo se escampa por mis ojos. Los pintores se atormentan con razón porque yo cuando poso aporto siempre algo nuevo. Es un fragmento. La siguiente, por favor. En esta época, pues los dos, tanto el doctor Atl como Nahui Olin, digamos que crean con frenesí, ¿no? Uno ve, por ejemplo, las obras en donde pintó el doctor Atl y del otro lado pinta Nahui Olin, y es increíble la cantidad de producción que hacen, pero además investigan juntos, ¿no? Gracias, por ejemplo, a Mariano Mesa y a otros investigadores, sabemos que ella tiene esta perspectiva curvilínea en la pintura, porque ahora ya no solo se le reconoce
como un personaje, sino como una pintora con una propuesta. Al principio se decía que era naif y ahora ya hay una propuesta que viene de la influencia del pintor Luis Serrano, que es la perspectiva curvilínea que vemos aquí, pero además el nivel de pensamiento que tienen, ¿no? Uno pensaría que es un paisaje muy lindo, pero lo que es un recuerdo de San Sebastián, y lo que es increíble es que hay testimonios de esa época en postales y en fotografía donde es exacto, y ella está haciendo un recuerdo de sus años en San Sebastián. Les voy a leer lo que ella definía como recuerdo. Dice, recuerdo es la destrucción de la distancia entre la realidad grotesca y la creación estética de la imaginación. O sea, sí tenía un asunto mucho más profundo que el de pintar un paisaje. Siguiente, por favor. Bueno, la relación del doctor Atl y de Nahui, pues es como dos volcanes, entonces no puede durar mucho, son dos volcanes en erupción. En el libro está mucho más detallada la historia de esta relación en el convento de la Merced, que es muy, muy apasionante, muy buena. ¿Saben qué da? Por ejemplo, da a luz no solamente obras de arte, sino cartas. Hay una correspondencia que es increíble, ¿no? Yo cuando encontré las cartas eróticas que Nahui Olin le escribió al doctor Atl, fue cuando dije, no puedo soltar a este personaje, ¿no? Dice, por ejemplo, en una de sus cartas, perfora con tu falo mi carne, perfora mis entrañas, desbarata todo mi ser, bebe toda mi sangre y con la última gota que me quede escribiré esta palabra: te amo. Es un fragmento. Cuando yo leí esto, yo no había encontrado nada de Nahui, de Carmen. Estaba como enterrada, como oculta por la historia. Y de repente encuentro estas cartas y dije, este personaje, si así escribía, ¿cómo vivía y cómo creaba? Entonces, estas cartas son las que me atraparon, es la verdad. Pero bueno, como una relación tan apasionada, tan, tan loca, digamos, termina. Y ella es otra cosa que yo veo que es muy avanzada para su época. No solamente se divorció y se fue a vivir con otro artista, ella vivía su libertad. Era lo más importante en su vida, ¿no? Entonces se va a vivir a un cuarto de azotea y hace una exposición de sus fotografías de desnudo como esta, que es el gran fotógrafo de los desnudos de Nahui, que es, además de Edward Weston, Antonio Garduño. La siguiente, por favor. Nahui Olin, en esa época, pues la belleza, el cuerpo, llama la atención de Hollywood y la quieren contratar para una película. Lo estoy haciendo muy simplista, es mucho más complejo, pero según todo el mundo se preguntaba por qué dijo no a Hollywood. Le hicieron ensayos, se publicó en la prensa que iba a ser una película, pero ella se niega porque ella quería participar en el guión. Ella no acepta ser usado, que su cuerpo sea usado solamente como un objeto sexual, digamos. Ella quiere participar en la historia y como no la dejan participar en el guión, sale de Hollywood. En fin, hay mucho más que contar sobre esto, pero eso está en el libro y no nos va a dar tiempo de más. Pero lo que pasa después, la siguiente, por favor, es que ella tiene una relación con Santoyo, Matías Santoyo, que es un caricaturista con el que va a Hollywood y regresa y sigue pintando. Ella vive sola en su departamento de 5 de febrero, que es un cuarto de azotea, donde hace sus exposiciones de desnudo, y ella sigue pintando. Este me encanta, es un retrato que hace ustedes lo están viendo, sí, que hace del Pirata. Este lugar es el salón de baile que inauguró Antonieta Rivas Mercado en el claustro de Sor Juana. Y Nahui Olin ha sido visitante de este lugar. Entonces, bueno, lo puse como ejemplo de su pintura. Después de estos años, la siguiente, por favor. Después de estos años, ella conoce, yo creo que a
uno de los hombres que tiene una relación más especial, ¿no? Que es el capitán de barco Eugenio Agassino. Ella conoce a Eugenia Agassino y quiero leerles el diario que ella escribe en el barco cuando conoce a este pintor. Ella, perdón, a este capitán de barco, ella iba a ir a hacer una exposición de su pintura en San Sebastián y en el trayecto conoce al capitán de barco. Entonces les voy a leer cómo lo relata. Este diario lo conocemos gracias a Tomás Urián, que no ha soltado al personaje tampoco desde que se enamoró de ella en una fotografía. Y dice, así escribe Nahui. Lunes, todas mis amigas vinieron a despedirme. ¡Qué excitación! Martes, ya estamos en alta mar. Me estoy divirtiendo mucho. He hablado con el capitán. Qué apuesto y galante es. Miércoles, el capitán trata de enamorarme y yo, por supuesto, no lo permití. Jueves, el capitán es un hombre determinado. Me asegura que si no lo dejo besarme, echará a pique el buque. ¡Qué horror, Dios mío! ¿Qué debo hacer? Viernes, he salvado la vida a la tripulación y a 500 pasajeros que estuvieron a punto de morir. A mí me encanta leer este pasaje de su diario en el barco porque rescata esta parte de Nahui Olin con humor. La saca del cuadro dramático, trágico de su vida para rescatar esa faceta de la caricaturista. Entonces, bueno, vive su romance con Eugenia Agassino. Desafortunadamente dura poco porque Eugenia Agassino muere antes del año de su relación. Bueno, él se la lleva a Nueva York, se la lleva a España, se la lleva a Cuba y la saca por primera vez del ámbito de la Ciudad de México, donde está la Guerra de los Cristeros, y se va al mar. Y tiene una etapa de su vida, digamos, distinta, en donde sale de esa carga tan política en la Ciudad de México, donde además ella participa y es la única pintora en el sindicato de pintores y escultores y grabadores en México. Entonces, cuando muere el capitán Agassino, ella se retira, digamos, y hace lo que yo digo que es una entrada al silencio, ¿no? Esos son los últimos años de su vida. Digamos que se encierra en su casa, pero va a alimentar a sus gatos a la Alameda todos los días y es cuando se alimentan todas las leyendas del personaje que doy cuenta en el libro y que ustedes seguramente conocen. Pero la realidad es que ella sigue escribiendo, ella sigue dando clases porque desde el 1923 da clases de pintura a niños en la SEP y se encierra. En esta nueva edición de mi libro, lo que yo hago es añadir un epílogo donde hago un ensayo sobre donde cuestiono la supuesta locura de Nahui Olin, porque la tachan de loca y yo creo que la tachan de loca porque es mucho más fácil hacer eso con la gente que es distinta, que tiene una propuesta diferente, es una feminista sin pancarta, es una mujer que defiende su libertad y su autonomía hasta el final de sus vidas. Tiene varios libros publicados, publica sus libros, hace sus exposiciones, hace investigación científica hasta que cierra sus enormes ojos verdes, ¿no? Y a finales de los 70 y bueno, en 23 de enero de 1978 muere. Muere y queda sepultada por la historia hasta el siglo XX. Entonces, bueno, ya no quiero abusar del tiempo porque también Maite tiene algunas preguntas, algunos comentarios y le quiero ceder el micrófono. Bueno, perdón, me salté la foto, Maite, perdón. Esta es una de las fotos que en la nueva edición del libro vienen. Cuando la encontré, es una imagen que yo había estado buscando mucho, que es de Nahui mayor. Y entonces, si ustedes ven su mirada, su boca, es la misma que cuando tenía 20 y tantos años, ¿no? Y es que ella dice que la pasión no tiene edad y que la mujer perece cuando su pasión muere. Y ella dice, yo no tengo edad,
porque vivo a flor de piel mi pasión, que es como un emblema, una frase emblemática de Nahui. Y ya podemos seguir con Maite, porque si no, y después podemos chance regresar, pero creo que es momento de que Maite nos platique. Al final podemos regresar a las fotos. Pues muchas gracias, Adriana, por este bellísimo recorrido por tu libro, por el conocimiento de la vida de esta mujer tan increíble. Y yo me atrevo a decir, Adriana, después de haber leído tu libro y después de saber toda la historia de tu investigación periodística, que pues se ha convertido en uno de los referentes para entender la vida de Nahui Olin. No sé, Claudia, a lo mejor quieres comentar algo antes. No, Maite, adelante, por favor, te estamos esperando. Gracias. Entonces, bueno, quiero agradecer, por supuesto, a las compañeras y compañeros de la Alcaldía Cuauhtémoc por esta bellísima invitación y quiero felicitarles a Claudia, a todo el equipo, al alcalde, por este trabajo de rehabilitación y por esta idea de colocar los nombres de mujeres artistas en los espacios culturales de la alcaldía. Es una bellísima idea que hace un homenaje, un reconocimiento a estas mujeres pintoras, musicólogas o músicas, escritoras, y es un honor también estar participando ahí junto con la rectora, con Luis Torres, en el Consejo de Fomento Cultural. Entonces, agradezco muchísimo a la Alcaldía Cuauhtémoc por esta invitación y agradezco especialmente, por supuesto, porque es un privilegio poder comentar el libro de Adriana. Le decía tras bambalinas que el libro me fascinó, lo tengo acá marcado, en fin, ¿no? Con post-it, en fin, lo rayé, me gustó muchísimo y creo que esta edición conmemorativa con ese ensayo final que colocaste, Adriana, pues nos deja con, digamos, con sensaciones mucho más estéticas, llamémosle así, estos 25 años en que el libro ha madurado, llamémosle así, pues nos ayuda a comprender mucho más la vida de Nahui Olin y también tu proceso creativo. Creo que eso es fundamental. El prólogo de Elena, siempre tan prolija, ¿no? Tan apasionada, también nos deja ver de qué modo te veías tú cuando empezaste a hacer el libro, cuando empezaste a investigar sobre Nahui Olin, ¿no? Ella dice algo, me quedo con esta frase, que tú quedaste enahuizada, ¿no? Es decir, que también tú te enamoraste como muchos hombres de la época posrevolucionaria, de ese personaje atractivo, fascinante, el personaje de Nahui Olin. Entonces, yo quiero decirle a las personas que no han leído el libro, voy a empezar por la parte quizá física, ¿por qué no? No sé si lo puedan tomar acá el libro para que quede en pantalla más grande, de algún modo, no sé si ya están viendo ahí la foto, pero el libro incluye algunas de las fotos que presentó Adriana, incluye los poemas, algunos de los que también aquí nos leyó bellísimamente Adriana, y tiene un estilo que cada capítulo empieza justo con una letra como se hacía antes, ¿no? Una letra capitular, como se dice. Entonces, es un libro bellísimo físicamente, no solo por el contenido, por supuesto, sino también la editorial, y supongo que Adriana trabajó en esto, buscaron que el libro fuera placentero, que mostrara a la Nahui Olin artista, al mundo cultural y artístico de la época, y que las lectoras y los lectores sintiéramos ese placer y esa pasión también al leer el libro. Entonces, quiero decir que ha sido un enorme placer para mí leerlo, Adriana, Claudia, y entonces es un libro que permite descubrir, pero permite también aprender. Por ejemplo,
sabemos que Adriana también hizo una investigación periodística sobre el personaje de Antonieta Rivas Mercado. Y ahora que presentaba la pintura de Nahui Olin sobre el pirata, pues ese espacio, ¿no? Ese espacio de baile, ese espacio de cultura, como sería después también este club que formaron los contemporáneos, pues son como los espacios simbólicos de un periodo muy prolífico en términos políticos, sociológicos y artísticos. México se estaba, llamémosle así, reconfigurando y parecía, por lo menos eso nos dicen los libros de texto, los libros, entre comillas, tradicionales, que los personajes eran los hombres. Y resulta que ahí tras bambalinas, pero una vez que se rescatan sabemos que no era tras bambalinas, estaban las grandes mujeres de la época. Y entre ellas, por supuesto, un personaje todavía más atípico que María Antonieta, más atípico que las actrices, más atípico que las bailarinas, era el personaje de Nahui Olin. Una mujer, como nos dice Adriana en su libro, y como nos acaba de exponer ahora mismo, que desde pequeña se sabía diferente, que tenía una peculiaridad y una autoconciencia de su ser peculiar. Entonces, una mujer artista, pintora, que incluso componía música. Este viaje que nos comentó Adriana cuando iba a San Sebastián, resulta que no solo iba a ofrecer una exposición de pintura, sino también a tocar el piano. Y una se queda boquiabierta con esa naturalidad, con ese tránsito natural de una actividad artística a otra que tiene, que muestra Nahui. Entonces es una pintora, es una poeta indiscutible y además es una compositora y una digamos, intérprete de piano. Entonces estamos ante una figura realmente fascinante si la vemos simplemente desde el aspecto artístico, cultural. Pero luego, si vemos sus relaciones y nos adentramos en la poesía, resulta que hay un ser femenino que va más allá de lo que en ese momento era la feminidad, incluso de estas mujeres revolucionarias, incluso de este feminismo inglés o el francés, sino un feminismo que no está ofreciendo el cuerpo para el otro o para las otras personas, sino que tiene una conciencia de su cuerpo y su cuerpo es para su placer, para su conocimiento. Y eso se denota en los poemas, se denota en la pintura y se denota sobre todo en su actuar. Entonces vemos en Nahui Olin a una artista que es artista desde que camina, desde que ve, desde que se relaciona, porque hay una autoconciencia también de su inteligencia. Cuando leí el libro y veía esta parte en donde incluso hay un poema, no sé si lo tengo por aquí, en donde habla de su pelo, ¿no? Y aquí quiero hacer una analogía, quizás sea una analogía muy arriesgada, permítanme hacerla, pero hay una analogía con Sor Juana, ¿no? Porque dice, corté mis cabellos largos y rubios, los corté para amar. Y resulta que Sor Juana, en la respuesta a Sor Filotea, lo que nos dice es, cuando yo creía que no iba aprendiendo, me cortaba el pelo para que mis ideas fueran mayores que mi pelo. Obviamente estoy parafraseando, ¿no? Pero quiero hacer este parangón en esta representación simbólica, digamos, del pelo, como esta parte de la mujer que tradicionalmente, bueno, pues la mujer debe tener el pelo largo, etcétera. Y estos dos personajes se lo cortan, cortarse el pelo, ¿no? Es algo simbólico, pero fundamental para ella. Entonces dice, corté la mitad de mis cabellos para dar un poco de mi cuerpo. Y entonces dar el cuerpo, que es una de las discusiones muy actuales, el feminismo actual se plantea eso, ¿no? Las corporalidades de las mujeres o de las disidencias sexuales o genéricas. ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Para quién es mi cuerpo? ¿Para quién ha sido mi cuerpo? Y Nahui Olin desde entonces, desde los años 20, tiene una conciencia del cuerpo y su cuerpo es para ella y para su placer. Como decía Adriana hace rato, por más que haya existido una pasión volcánica, para seguir con la metáfora del vulcanólogo, del doctor Atle,
¿no? Que como ustedes saben, pintaba volcanes y se fue a subir a los volcanes para pintarlos, etc. Entonces, esta relación volcánica no acabó con la libertad de Nahui Olin, sino enriqueció otras de sus facetas como mujer creadora, como mujer creativa. Y también llama la atención cómo aquí en el libro nos reproduce, nos coloca aquí Adriana un poema del doctor Atl que funge como prólogo a uno de los libros de Nahui Olin. Y entonces si lo leemos, solo en ese fragmento que presenta el libro de poemas de Nahui Olin, hay cerca de 16 palabras, de 16 sinónimos sobre el fuego, la luz, el calor, etc. Es decir, cómo esta pasión que tiene el doctor Atl por los volcanes, voy a jugar con las palabras, se vuelca a la pasión amorosa por Nahui Olin, y entonces está explorando y explotando este lenguaje del fuego, de la luminosidad, del calor, en la presentación de uno de los libros de poemas de Nahui Olin. Entonces, este tema del fuego, de la pasión, de la corporalidad consciente, es uno de los temas que está en la pintura, en la poesía y en el propio actuar de Nahui Olin. Y se refleja perfectamente en el libro, porque quiero resaltar también que podemos quizá decir que este es un libro sobre una biografía. Y sin embargo, cuando empezamos a leerlo, no podemos dejar de leerlo. Es decir, tiene un ritmo tal que parece una novela, porque el personaje de Nahui Olin parece una novela, y porque los otros personajes que aparecen aquí, además del doctor Atl, en fin, el propio Diego Rivera, al pintar a estas mujeres conspicuas de su momento, cada uno de estos personajes tiene vidas apasionantes. Entonces, cuando Adriana va jugando entre la descripción, la cita de las entrevistas, las fotografías, las muestras de los poemas, convierte lo que consideraríamos un libro tradicional de una biografía en algo a lo que aspiran los escritores contemporáneos, o siempre lo han aspirado, esta idea abstracta de la novela total. Pues bueno, a lo mejor estirando el argumento, lo que está haciendo Adriana con su investigación de Nahui Olin es presentarnos una novela total, ¿no? Es fascinante. Yo quería abrir aquí, leer quizá esto que les estaba diciendo, si me permiten, Adriana, Claudia, muy rápidamente, para que escuchen nuestros oyentes, la repetición, los sinónimos de la idea de luz o fuego, ¿no? Entonces, es un prólogo escrito por el pintor para el libro de poemas de Óptica Cerebral de Nahui Olin. Entonces dice: Nahui Olin, fulgor vertiginoso, radiación destructora de la muerte, ansia luminosa de mayor esplendor, desesperación de mayor vida, hoguera en cuyo centro vibra la llamarada azul de tu más vivo deseo, inquietud ardiente, etcétera, ¿no? Es decir, hay un fuego ahí en la relación y hay un fuego en la escritura de ambos, porque el doctor Atl también escribe poemas, y estos dos fuegos se conjuntan para vidas creativas. Al final, los dos fuegos se separarán, ¿no? Las pasiones son de tal calibre, de tal semejanza de caracteres también, que se separarán. Pero nos deja esta idea de libertad de la que ya nos hablaba Adriana, que va a tener Nahui Olin, que no se somete. Y hay una palabra en griego que me gusta muchísimo y que es una palabra que recogen pues varias corrientes de la filosofía griega antigua, que se llama proairesis. Y proairesis es algo más que la mera libertad. Es la libertad de elegir, la libertad de ser libre. Y creo que esto caracterizaría a Nahui Olin, esta libertad de ser libre. No hay nada que la detenga. Es decir, ni siquiera encajará en este mundo por revolucionario que se cree rupturista y que es rupturista. Ella es una hereje dentro de ese mundo rupturista. Es la ruptura de la ruptura. Entonces, Nahui Olin
irrumpe en este mundo, sorprende su belleza, pero también espanta su inteligencia. Y la autoconciencia que tiene de su cuerpo también es una autoconciencia de su inteligencia. Y en ese sentido también quiero hacer otro parangón quizá muy forzado, pero que me gusta, con Sor Juana. Y es algo que uno de los entrevistados de Adriana en el libro también señala, ¿no? Hay mujeres como Naui Olin que, al igual que Sor Juana, están buscando un espacio donde tengan libertad. Rompen con su tiempo y no aceptan ataduras. En fin, entonces quería como destacar este tema también, Adriana, de la libertad, del cuerpo. Y aquí ya, si me permites, converso contigo y si nos da tiempo, Claudia, ¿nos da tiempo? Tú dinos, ¿sí? Bueno, entonces ya aquí quiero conversar con Adriana, si me permite, si me deja, además de agradecerle esta lectura. Encantada. Y justamente, gracias, en el ensayo final, tú te centras en esta idea, como nos dijiste al final de tu intervención, de que no es que Naui Olin esté loca, sino que era la manera fácil de catalogarla y que hay como un desplazamiento, ¿no? De un desplazamiento voluntario de su parte de la sociedad. ¿Por qué no nos platicas de esto, Adriana, por favor? Muchas gracias, Maite. Te agradezco enormemente tu lectura, la profundidad con la que leíste. Y sí, qué bueno que me preguntas, porque fíjate que a Naui Olin la historia le cerró las puertas, digamos, la historia escrita hasta un momento, hasta los 90 del siglo XX. Y de pronto, pues sale la investigación de Tomás Urián, sale mi reportaje, empieza como a emerger esa curiosidad, ¿no? Y yo decía, ¿por qué se detiene? Digamos que todos los testimonios, porque como bien dices, yo sí quise hacer un coro de voces que contara la vida de Nahui, pero sobre todo que la contara ella. Quise darle voz en el libro, porque lo que había de ella eran muchas leyendas, ¿no? Todas las leyendas que conocemos, que prendía los focos con tocarlos, cosas muy atractivas a nivel literario, pues, porque son muy atractivas. Pues, ¿a dónde está la realidad, el testimonio real, ¿no? Como periodista me interesa, igual que el documento. Entonces, yo veía que todos los testimonios y el interés en Nahui Olin se detenían, digamos, cuando en los 30, ¿no? 40. Y, y claro, es que la interpretación es cuando la mujer deja de ser espectacularmente bella, la dejan de ver, ¿no? Y no la ven como una mujer que madura, que sigue trabajando, no, no, la ven, la pobretean, que es contra lo que yo cuestiono, que digan pobrecita, la abandonó la sociedad, la encerró, no, no. Entonces quise interpretar con la lectura de otros ensayos, ¿no? De otras biografías, como la de Camille Claudel y otros personajes femeninos en la historia, que los han desplazado de la historia también. Incluso aquellos estudiosos que se han abocado a los personajes que rayan entre la genialidad y la locura, habían dejado a las mujeres aparte. Tratan a Van Gogh, a Dostoyevsky, a Nietzsche, a Nijinsky, y no voltean a ver a las mujeres. Entonces, ¿qué pasaba con Nahui Olin todos esos años? Me interesó mucho, ¿no? Y fue cuando quise hacer como ese ensayo. También que yo creo que ahora a la luz de nuestros días es importante cuestionarlo, ¿no? ¿Por qué dicen, pobrecita, murió muy vieja? Pues tenía 80 y tantos años, ¿cómo querían que estuviera? Es decir, ella optó por la vida, envejece como cualquier ser humano y no se queda como Tina Modotti, que muere tan joven, Antonieta Rivas Mercado, que muere tan joven, y que quedan como mitos, ¿no? Queda el mito de la belleza, y hasta ahí es una maravilla para todo el mundo. Qué belleza y cómo murió, pero entonces les cuesta trabajo aceptar que una mujer llegue hasta el final, ya no sea
espectacularmente bella, y sin embargo, si uno investiga, y no nada más yo, porque hay otros investigadores ya que han encontrado cosas, por ejemplo, dicen que estaba loquísima, y de repente aparece su credencial de maestra de dibujo para niños de la SEP, donde nos dice que dio clases desde los 23 años hasta los 70 y tantos. Entonces no creo que hubiera estado tan loca si la contrataban para dar clases de pintura. Entonces me pareció interesante a la luz de nuestros días hacer como una interpretación y una reflexión sobre la belleza, sobre la vejez, sobre la autonomía que ella elige. Dicen, la abandonó el mundo. No, espérense, ella optó, fue una decisión propia, la de vivir congruente con sus ideas hasta el final, y tiene aliados en el camino, como una prima por ahí, otras personajes por ahí, ¿no? Que le entienden y que dicen, no, no está loca, es diferente, y además es muy inteligente, pero le tienen miedo a la inteligencia de una mujer, es la verdad. Y entonces lo interesante es que ahora las nuevas generaciones creo que tienen otra lectura y por eso están encantadas con Nahui Olin. La generación Me Too y lo que sigue después, ¿no? Creo que ellas se identifican mejor con ese personaje que, digamos, generaciones anteriores. Olvídate sus contemporáneas, ¿no? Entonces sí, y la verdad es que cuando encontré la foto de cuando ella es mayor, uno de los editores me preguntaba si realmente la quería publicar porque es tan bella de joven. Claro, por supuesto que hay que publicarla, es la biografía de toda la mujer, no es la mujer hasta que es espectacularmente bella, la belleza está en otro lado. Y además, como tú dijiste muy bien, ella le da mucha importancia a la vida espiritual. Ella se expresa con su cuerpo es el pincel de un lienzo que es su vida, porque todo el tiempo está como creando una obra con su vida, ¿no? Es 24 horas al día es una mujer creativa, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero también tiene una parte, y su cuerpo, y su libertad, y su autonomía, pero también tiene una parte, y hay una dedicatoria en un libro que dice, ¿y qué sería el placer sin el espíritu? Sería el momento y lo nuestro es lo de siempre. Entonces, a ver, hay que replantearnos si realmente, porque claro, por supuesto que la tacharon de puta, ¿no? Y de fácil, y que era libertina. A ver, no es tan fácil, porque es un personaje complejo y no es complaciente. Entonces, por eso cuesta trabajo, hay gente a la que le cuesta trabajo, no tiene el final feliz que uno espera, no se suicidó en una catedral, ¿no? Sino que vivió su vida hasta el final como quiso y contra todas las reglas. Entonces, a mí sí me pareció que todavía aún hay que explorar esa vida, y además es cuando se interesa más por la ciencia, ¿no? Y por la relatividad, y eso es interesantísimo. Sí, muchas gracias, Adriana. Justo esto último que decías, ella muere, de acuerdo a lo que tú nos cuentas en el libro, no como una mujer triste o triste por estar abandonada, por sentirse abandonada. Hay una alegría en su forma de ser. Esta anécdota que cuentas, que a su vez cuenta Arigi, si no me equivoco, de que la encontró en la Alameda y la encontró con una sonrisa casi beatífica, diciéndole que estaba esperando para liberar al sol o para guardar al sol. Es decir, que ella era la guardiana, ¿no?, de los movimientos del sol. Esta parte me parece fascinante, porque ese gusto por lo que ahora sería la física cuántica, ¿no?, hablar de la relatividad, ese gusto por lo que estaba más allá de los temas tradicionales de la poesía, si bien se abordaran un poco a través del dadaísmo o incluso el futurismo incluye estos temas, su gusto particular y el gusto de una mujer por los temas complejos, cosmológicos, era una rareza. Y entonces el quedarse con esta idea, ya de grande, el vivir una alegría
de pensar que ella es la guardiana del sol, sea que lo decía convencida, sea que se quedó, digamos, como en su memoria poética, es de una belleza enorme, ¿no? Porque además, si queremos también otra vez estirando argumentos, pues esto abrevaría en nuestra cosmogonía antigua, ¿no? En el mundo prehispánico. Entonces, ella, Nahui Olin, ¿no? Digamos que la dueña de los 4 movimientos del cosmos, ¿por qué no iba a creer en la Alameda que podía hacer que el sol viniera, fuera y circulara? Entonces, creo que tú nos dejas la sensación en tu libro de que no era infeliz, sino de que vivía en su propio mundo y en su propio mundo ella alimentaba su felicidad. Es decir, incluso al final hay una autonomía de sus sentimientos y sus sensaciones, ¿no? Ahora bien, fíjate que me quedé pensando, porque tú nos pones ahí ejemplos de gente que se la encontró. Y yo dije, a ver, con todo lo que sabe ahora Adriana, con todo esta investigación, este gusto, esta tradición también, ¿no? Que nos deja su libro para seguir pensando en Nahui Olin, ¿qué harías tú si te la encontraras en la Alameda? ¿No? ¿Qué harías tú si te la encontraras aquí en Isabel la Católica o en 5 de febrero ¿no? O en el exconvento de la Merced, donde vivió con el doctor Atle? ¿Qué podrías decirle? No sé, ¿qué te parece si inventamos y fabulamos un poco, Adriana? Me parece muy bien, Maite, y te lo digo porque lo he pensado. Si me la encuentro en la Alameda, en el exconvento, en el Munal, donde se expuso toda su obra, ¿qué le pregunto? ¿Qué le diría? Le haría una pregunta. ¿Cómo vivió la muerte de su hijo? Que es uno de los episodios más delicados, digamos, y que no hemos tratado aquí, pero para mí era un misterio, y tú leíste el libro, y como Claudia, entonces lo que se supone que el niño murió, pero había muchas versiones, que había muerto en San Sebastián, que se veía una mujer, porque así se crean las leyendas, ¿no? Que se veía una mujer con una carriola sin nadie adentro y que ella lo había matado, ¿no? Cuando yo preguntaba, decía, ¿quién dijo que lo mató? ¿Quién dijo lo mató? Pues todo me remitía a Rodríguez Lozano. La versión era de Rodríguez Lozano. Entonces yo quise poner todas las versiones como periodista, digamos, y bueno, dejar la duda, ¿no? Me parecía extrañísimo que ella hubiera matado al niño si es que, y siguieran viviendo juntos ella y Rodríguez Lozano tanto tiempo. Pero una de sus sobrinas, que era una sobrina ciega, a la que Nahui Olin iba todas las noches a leerle, Alejandro Dumas y los Tres Mosqueteros, y entonces es como un episodio que me gusta, ¿no? La idea, la imagen de Nahui leyéndole a la sobrina ciega, pero esa sobrina ciega que tenía predilección por Rodríguez Lozano fue la que me dijo, no, se murió en medio de los dos asfixiados, en fin. Y este tipo de personajes, cuando tú eres investigadora y eres periodista, si mueres de curiosidad, no te sueltan nunca, ¿no? Por más que quieras, dices, ya, voy a hacer otra cosa. Y he hecho otros libros en el camino, pero Nahui siempre está. Entonces, gracias a Daniel Chávez Gerón, que es un investigador de Pachuca, que me buscó porque había encontrado, ya que había yo publicado el libro, además, así pasa, había encontrado el acta de defunción del bebé. Por supuesto, fui a Pachuca, lo conocí, y sí, tenía el acta de función. Resulta que ese niño no vivió ni 24 horas y murió de muerte de cuna. Bueno, entrevisté a varios doctores, yo no tengo la verdad absoluta, nunca, pero es lo que yo he recogido de documentos y entrevistas. Entrevisté doctores, pediatras, especialistas en pulmones de neonatos, y me dijeron, esto es una muerte cuna. Nació y murió a las 22 horas al día siguiente. ¿Por qué Nahui, que es tan autobiográfica en su pintura, en sus textos, en su poesía, nunca habla de niños?
y de ese episodio. Eso es lo que yo le preguntaría, porque me parece que ha de haber sido un motivo de dolor muy fuerte, pero también es un misterio, ¿no? Esa parte de maternidad en Nahui Olin, ella nunca más vuelve a tener hijos, quizá fue su elección, absolutamente respetable, pero sí le dio clases a niños toda su vida. Entonces, a mí es una de las dudas que me quedan y que solo ella podría contestar. Muy cierto, Adriana. Sí, también lo mencionas en el libro y se convierte, según lo que tú nos cuentas, pues en otro más de los tabús sobre la vida de Nahui Olin, ¿no? Es decir, la familia tendrá una opinión, la gente de afuera tendrá otra, pero no hay una sola voz, por lo menos aquí en tu investigación, como bien nos dices, que nos señale qué dice ella. Y en efecto, todo su ser es autobiográfico, ¿no? Los poemas, la pintura, y no hay en los poemas que nos presentas tú aquí ninguna palabra sobre eso. Tienes toda la razón. Y hablando de palabras, yo me quiero permitir otra pregunta, si podemos, si nos deja el tiempo, para que de mi parte sería también una manera de, como, a lo mejor me la respondes y entonces quedo fascinada, y si no, como de picar tu curiosidad y tu ser investigativo. No sé, porque yo creo que en esa época ya estaba la radio, ya había grabaciones. No sé si tenemos la voz grabada de Nahui Olin en alguna parte, no lo sé. Mis grandes frustraciones, y les voy a contar esta historia. Una de las sobrinas de Nahui, Beatriz Pesado, me contó, lo cual está en el libro, que, ¿cómo se llamaba? Manolo, este conductor de televisión muy famoso, bueno, ahora me viene el nombre. Él tenía un programa de televisión donde entrevistó a Sasha Montenegro y a Nahui Olin, porque eran como las musas. Sasha Montenegro había actuado en una película como una musa, como Alma Reed, y Nahui Olin, musa del doctorado. Entonces lo que cuenta Beatriz Pesado es que en ese programa ella agarró el micrófono, no dejó hablar a nadie y empezó a enseñar sus fotos y a platicar de su arte. Y entonces dije, ese programa tiene que estar por ahí. Investigué, fui al archivo. Virginia Fábregas, era Manolo Fábregas. Virginia Fábregas me dejó investigar en su archivo, di con la fecha del programa, fui a investigar a los archivos en Imevisión de entonces, y fíjate que Victoria Lamas fue la que me ayudó y me habló. Le dije, estoy buscando este programa, tiene que estar grabado, y quiero oírla, ¿no? Y quiero verla. Además ya era mayor. Y me dijo, Adriana, que es una tragedia y es una denuncia, pero Margarita López Portillo mandó borrar todas esas cintas porque las habían rehusado en una campaña de su hermano y se borraron. Entonces se perdió el documento, y pues era el documento que había a la mano, ¿no? Entonces es una tristeza, pero bueno, tenemos la memoria y tenemos sus pinturas En ese momento me frustré mucho porque dije, ¿cómo las volvieron a usar? Y luego las borraron. Algo pasó, no está claro, pero no existe ese documento. Entonces se perdió, como se pierden muchas cosas de la memoria, y hay que seguir buscando, uno nunca sabe. Así como salió el documento del acta de defunción de su hijo, puede salir en algún momento algún documento, alguna grabación. Ojalá. Seguimos buscando, porque yo ya me rendí, ya tengo que seguirle. No te digo. Maite, tienes el micrófono apagado. Gracias, sí. Sí, bueno, a lo mejor como tú dices, algo aparece por ahí, ¿no? Develar otro de los misterios de esta antimusa finalmente, ¿no? Ella misma, como cuentas tú ahí, se resistía a considerarse una modelo, se resistía a considerarse una musa, la mujer inmóvil, bellísima, sino es un alma en movimiento, y por tanto eso, ¿no?
una mujer artista, una mujer que incluso al ser fotografiada, pintada, al hablarse de ella, no hay manera de que se le pongan límites, ¿no? Esa sería mi sensación, ese sería mi aprendizaje con tu libro, Adriana, una mujer feminista consciente de ser mujer y que tenía una crítica a la forma de vida que tenían las mujeres en esa época también, a la forma tradicional de forma de vida. Entonces había también en su personalidad una participación política, digamos, participó, como tú nos dijiste, en algunos movimientos, quizá no como el doctor Atl, ¿no? Que andaba prácticamente agarrando el fusil, pero tenía una ideología, tenía una idea de lo que ocurría en su momento, una idea de la autoridad, estaba en contra de toda autoridad. Y recordemos que el anarquismo en ese tiempo todavía era vigente, ¿no? El Café Voltaire en Zúrich, 1920 y tantos, ¿no? Con el anarquismo. Entonces, una mujer anarquista, feminista, creativa, nos puede todavía, con tu ayuda, con la ayuda de otros investigadores, nos puede todavía dar sorpresas seguramente. Muchas gracias, Adriana. No, definitivamente, yo coincido contigo y lo platiqué un día con Tomás Urián, de que la encontramos más anarquista que socialista, ¿no? Totalmente. Y tiene un poema que a mí me encanta desde que lo leí, el del Iztaccíhuatl, que dice que hay un volcán que está dormido, cubierto de nieve, pero que un día va a despertar esa mujer y va a gritar y va a clamar por la libertad. Me impresiona mucho, estamos hablando hace 100 años, ¿no? Ya había un feminismo, pero en ella es muy fuerte. Y dice, la mujer va a romper la capa de nieve para alzar la voz. Entonces dices, no, sí había una postura feminista clarísima, ¿no? Y ahora cuando me han preguntado a veces, ¿no? Alguien me preguntaba un día, oye, ¿tú a quién ubicarías como una Nahui Olin de hoy? Y yo creo que no está en una persona, está en una actitud, está en un espíritu, está en el Me Too, está en las en los feminismos de hoy, porque son muchos, ¿no? Está en las calles el 9 de marzo. Entonces, creo que por ahí todavía Nahui Olin tiene mucho que decir y que incomodar, porque incomoda, porque no, provoca, y ese es para mí su mayor encanto. Y precisamente por eso, querida Adriana, les agradezco muchísimo ayudarnos a desmenuzar a este personaje, hablar de todas sus características, de sus virtudes, de lo prolífica que era en su quehacer científico, cultural, artístico. Es decir, tenía esta gama de posibilidades tan impresionante que de veras queremos que todas las mujeres que vayan, porque siempre, la verdad es que también hay más participación femenina en las casas de cultura y en la expresión artística, que todas esas mujeres que vayamos a la casa de cultura tengamos esta gama de posibilidades tan amplia como ella en el espíritu. Por aquí quisiera rescatar una pregunta de las redes que dicen que sí, pregunta Marcela, que si se ha podido rescatar su casa. ¿Tú tienes alguna noticia de eso? Hay una historia muy bonita ahí, ¿no? Porque cuando yo saqué el libro en el 93, en algún evento, creo que se inauguraba una exposición que Tomás Urián había curado, y me buscó un señor y me dijo, oye, ¿tú escribiste este libro? Y dije, sí. Y me dice, es que lo leí y ya no voy a destruir la casa. Él había comprado la casa sin saber que era la casa de la familia Mondragón y la casa donde nació y murió Nahui Olin. Y la iba a convertir en bodegas y dijo no. Cuando se enteró quién era, se enamora del personaje y existe como sueño. La casa está atrás del Hospital Musel. El sueño de este señor es reconstruir la casa. Está en ruinas, pero está. Y no ha querido tirarla porque hubo obras del hospital que dañaron a la casa. Y bueno, está ahí. Es una casa fascinante porque está la huella del tiempo, ¿no? Está, cuando yo la visité,
la recámara, por ejemplo, de los papás estaba intacta, como si hubieran dormido anoche ahí, ¿no? Está la fuente, aquella fuente donde dicen que Napoleón, el hermano de Nahui Olin, daba vueltas, estaba la sala, ahí entrevisté yo a las sobrinas, dos de las sobrinas, la sobrina Ciega y la otra sobrina que ya fallecieron, ahí me dieron la entrevista, ahí vivían ellas y ahí murió Nahui Olin. Entonces, afortunadamente, esa casa sigue en pie y esperemos que algún día se restaure y se convierta en una casa de la cultura. Yo creo que debe de rescatarse. Así como ha crecido el personaje y ha crecido en la conciencia de la gente y de la historia del arte en México, porque Nahui Olin pasó de ser una belleza, pasó de ser escritora, poeta, personaje urbano, de pronto en el 2018, cuando se hace la exposición en el Munal, digamos que se le reconoce no solo como un personaje, sino como un artista que aportó algo a la historia del arte, como caricaturista, como pintora, como modelo, y entonces ha ido caminando, ha ido creciendo, como decía Maite. Entonces esperamos que pues esa casa se rescate. Pero ahí está, no la han querido tirar. Aunque yo prefiero tenerla presente en toda la ciudad y acompañarla a ocultar el sol en la Alameda, y, ¿no? Y de repente imaginarme desnuda en la azotea tomando el sol o modelando, en fin, creo que eso también es muy rico, que la tenemos presente en toda la ciudad, ¿no? Claro, y sobre todo en el centro histórico, ¿no? Si tú, digo, ella vivió en la Merced con el doctor Atl, vivió, bueno, en Tacubaya, estuvo en la Alameda, en 5 de febrero, hay todo un recorrido. Un día me invitaron Héctor de Mauleón y Beca Duncan a hacerlo, y lo hicimos para el Foco, y fue muy bonito, ¿no? Porque es un personaje de la Ciudad de México, emblemática de esta ciudad. Y ahora que estamos rescatando episodios históricos y que estamos en los 20, creo que tendríamos que voltear los ojos a esa época tan luminosa en la historia del arte en México, donde cada vez están apareciendo, se está reconociendo más la presencia de las mujeres, ¿no? Queridas, pues muchísimas gracias. De verdad está increíble esta participación de las dos. Compartir esta mesa con ustedes ha sido una delicia. Les quiero a los que nos están viendo, quisiera compartirles que todavía tenemos esta disección de Nahui Olin lunes, miércoles y viernes. El lunes tenemos una charla de Nahui Olin como artista plástica que nos proporciona la colaboración con el claustro de Sor Juana, donde estará Rebeca Barquera, una investigadora de la UNAM, y Daniel Rodríguez, un escritor, compartiendo la mesa con Erandi Fajardo, nuestra subdirectora de Fomento Cultural. El miércoles vamos a tener una proyección de la película La Revolución y los Artistas, de Gabriel Retes. Al final va a haber una charla con Merichel Gales, la guionista, co-guionista con Retes de esta película, y quien interpretó a Nahui Olin como papel. Entonces, verla como guionista creo que va a estar muy interesante porque ella también diseccionó el personaje. Y por último, el viernes va a estar la presentación del cuarto libro sobre Nahui Olin, que se llama La mujer que nació 3 veces, de Sandra Fried. Todos estos espacios, si el semáforo nos lo permite, estarán con todas las condiciones de sana distancia y un aforo limitado en la Casa de Cultura de San Rafael. Queridísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que se repita presencialmente pronto, cuando podamos tener las condiciones para hacerlo. Espero verlas pronto, cuando podamos. Muchas gracias. Claudia, Maite, muchas gracias. Claudia, muchas gracias, y a todos los que nos acompañaron. Gracias. 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 Gracias.